misma pregunta a cientos de personas todos los días. Entonces podemos comprender que el pobre Adorno sufrió mucho, mucho en esos 2 años y nunca más intervino en procesos prácticos de relevamiento de datos empíricos de la realidad. Nunca más. Pero ahora viene la salvación de Adorno. Adorno se da cuenta, viviendo en Princeton, se da cuenta definitivamente que Horkheimer es el gran organizador de la escuela, los proyectos, el que tiene contacto con fundaciones americanas, el que realmente está administrando el remanente de los fondos de la familia Weil, de los cuales les he contado que financiaban al instituto en los primeros 20 años de su existencia, etcétera, etcétera. Y entonces él decide que él tiene que conquistar el favor de Horkheimer desplazando a los otros. Y aquí, estimado público, hay 2 sucesos desagradables, personales, y se los cuento porque también tienen algo que ver con la filosofía, iluminan algo de los aspectos prácticos de la filosofía. En 1930, cuando Horkheimer se hace cargo del instituto, su primer director, en la forma definitiva que tiene hasta hoy el Instituto de Investigaciones Sociales, la principal persona que está al lado de Horkheimer, que tiene el mejor ingreso, además, es el psicoanalista Erich Fromm. Y la segunda persona que tiene una enorme influencia sobre Horkheimer es el filósofo Herbert Marcuse. Son nombres famosos en la historia del pensamiento. Erich Fromm, la primera persona a nivel mundial que se le ocurre unir marxismo, o sea, teoría social con psicoanálisis, y Herbert Marcuse, el autor de obras absolutamente clásicas de la filosofía del siglo XX como Eros y civilización o El hombre unidimensional. Fromm tiene el mejor salario y está muy cerca de Horkheimer. Y entonces, ¿qué hace Adorno? Se da cuenta de que este personaje es un obstáculo para que él sea el preferido de Horkheimer y para que Horkheimer escriba la famosa Gran Lógica, el proyecto estrella de todo el instituto y hasta hoy la obra más importante, la que ha salido de eso, la dialéctica del iluminismo. Es un texto que Horkheimer todos los días les repite a sus subordinados, que es el texto que él quiere escribir para pasar a la historia de la filosofía como el gran renovador de la misma. Pero él se da cuenta que él solo no puede hacerlo. Entonces, él va probando, Horkheimer va probando con quién va a publicar ese libro, con quién lo va a escribir y publicar. Es decir, ¿cuál de los miembros de la escuela va a ser ese interlocutor preferido que va a tener el honor, junto a Horkheimer, de ser el autor de la Gran Lógica Dialéctica? Así se llama el proyecto del cual nace una sola obra, la dialéctica del iluminismo. Lo prueba primero con Fromm, pero no está contento porque Fromm sabe mucho de psicoanálisis, sabe mucho de sociología empírica, es el que realiza la gran investigación que les he contado sobre por qué los obreros y en general las clases subalternas alemanas se deciden por Hitler. Esa famosa encuesta que se publica en 1936 con el título Autoridad y Familia, con los autores Horkheimer, que escribe la parte general, Marcuse, la historia de las ideas, y Erich Fromm, la parte técnica psicoanalítica del estudio. Es la obra cumbre de la escuela hasta,
digamos, 1947, que se publica la dialéctica del iluminismo. Es la obra más importante. Y Fromm, que además publica poco después El miedo a la libertad, que es un bestseller, un libro extraordinariamente bien vendido, realmente es el tipo más importante después de Horkheimer en eso que se llama la Escuela de Frankfurt. ¿Qué es lo que dice Adorno? A este tipo tengo que sacarlo del camino. Simplemente yo tengo que tener su puesto. Entonces empieza, como les he puesto en la nota en nuestra red de WhatsApp, empieza una serie de intrigas. Sí, estimado público, un gran filósofo también en la vida práctica se dedica a escochinadas. Se dedica a una serie de intrigas y a una actitud obsesiva para sacarlo a Erich Fromm. Y lo consigue. En 1940 es solo Adorno el único elegido para elaborar y escribir la gran obra con Horkheimer. ¿Y cómo lo hace? Demostrando que le falta a Adorno. Escuchen bien la frase, porque es una frase que ha pasado a la historia de la Escuela de Frankfurt y en general de la cultura alemana. A Fromm, dice Adorno, le falta la clarividencia que solo brinda el odio. En una palabra, el bueno de Fromm es demasiado ingenuo. Le falta algo de odio para darse cuenta, la clarividencia, para darse cuenta claramente de cómo es el mundo. Este es un consejo que yo no les doy, pero que lo da Adorno. Para comprender el mundo hay que odiarlo, hay que tener la capacidad de odiar para ser clarividente, es decir, para ver en forma clara y profunda. Y poco a poco convence a Horkheimer de que Fromm es demasiado buenito, que no está a la altura de ese odio que tiene Adorno contra el sistema fascista, contra la sociedad capitalista, etcétera, ese odio que les brinda esa visión privilegiada que es esencial para escribir esa gran lógica dialéctica. Además, lo logra sacar porque Fromm empieza a producir cosas propias. Fromm en los Estados Unidos, él se va tempranamente en 1933-34, Fromm publica mucho por su cuenta y en inglés. Y se puede hacer de un grupo muy grande de psicólogos, psicoanalistas, etcétera, un grupo muy grande que lo sigue a él. Además, Fromm, aunque les parezca raro, se vuelve ciudadano americano y funda un partido político. En ese país donde el espectro político está dominado solo por los dos grandes partidos, el demócrata y el republicano, Erich Fromm ingenuamente, eso sí, hay que reconocerle que Adorno lo vio bien, ingenuamente crea un partido socialista moderado, con el cual obviamente jamás tiene ni el más remoto éxito, pero gasta una enorme cantidad de dinero en ello y el dinero de sus amigos. Estas actividades autónomas de Fromm, y sobre todo el hecho de que Fromm dice que hay que desarrollar el psicoanálisis si es necesario, dejando de lado algunos principios del gran Freud, del maestro que muere en 1939, que hay que dejar de lado la ortodoxia freudiana y hay solamente que inspirarse en el psicoanálisis, pero no seguirlo al pie de la letra. Eso les cae muy mal a Horkheimer, Adorno y a los otros, porque creen que hay que persistir en la ortodoxia radical de Freud. Vamos a ver eso aparte porque es un capítulo muy interesante. Como es un tema que Adorno lo trata posteriormente, vamos a dejarlo para una sesión posterior.
en qué consiste concretamente el hecho de que Fromm no sea un ortodoxo freudiano y por qué eso la escuela critica. Eso lo vamos a ver después. El hecho es simplemente de que Fromm les parece demasiado autónomo, como dice Adorno, un chico desobediente. Lo consideran, además, estimado público, lo consideran un romántico ingenuo. Imagínense ustedes a lo que Adorno se atreve junto con Horkheimer. En las cartas se dice lo siguiente: Fromm es un romántico ingenuo y en el fondo un socialdemócrata en política, lo cual es verdad, pero no le veo yo que sea negativo. Un hombre sentimental que se había distanciado y por lo tanto traicionado la ortodoxia tanto freudiana como marxista. Es más, la crítica va a cuestiones muy personales. Adorno le escribe a Horkheimer que Fromm es un judío inculto que proviene de las tradiciones premodernas del judaísmo de Europa Oriental. Y ellos, Horkheimer y Adorno, provienen también de familias judías, pero asimiladas, modernizadas, a familias que han hecho propio, que han tomado como propio ya el racionalismo occidental. En cambio, Fromm sería un judío que viene de ahí, de Lituania, de Polonia, del Oriente, lo cual es verdad, los padres provenían del Oriente. Y por lo tanto, un culto. Fromm, a su vez, que se entera de todo esto, escribe lo siguiente: Adorno es un engreído, un fabricante de frases sin convicciones. En el fondo, Adorno, dice Fromm, no tiene nada que decir, porque lo que se dedica es a elaborar discursos complicados que tienen la impresión de ser profundos, pero que son solo una compilación de frases, un conjunto de palabras. En esto, al echarlo al pobre Fromm, que es la segunda persona en la escuela después de Horkheimer, los colabora Herbert Marcuse, quien dijo de Fromm: Fromm es un hombre confuso que predica un pseudo-realismo, un pseudo-socialismo, etc. Un hombre que no merece nuestra confianza. Nosotros tenemos que sobrepasar ese ideal. Fromm es un niño, en el fondo, se ha quedado en la infancia. Es un niño lleno de energía erótica, pero no sabe lo que es nuestra labor revolucionaria. No ha leído nunca a Hegel y a Marx, y menos a Kant, y no sabe lo que es la función a muy largo plazo, la función histórica de la filosofía que nosotros encarnamos. Entonces, lo que hay que hacer simplemente es librarnos de este tipo que además por su cuenta hace muchas cosas sin consultar. Con el juego de intrigas, apoyado por Marcuse, no se imagina Marcuse que él va a ser la próxima víctima, apoyado por Marcuse, nuestro amigo Adorno consigue alejar a Fromm de la cercanía de Horkheimer. Y por lo tanto, poco a poco lo convence a Horkheimer de que hay muy poca gente que tiene la calidad filosófica que él, Adorno, lleva consigo y que es indispensable para el proyecto de la gran lógica dialéctica. Lo consiguen echar a Fromm. Fromm les hace un juicio laboral. El contrato que habían firmado era un contrato en territorio norteamericano, por lo tanto, algo discutible en tribunales norteamericanos. Fromm le hace un juicio a la escuela y a Horkheimer
gana el juicio y para la época, estimado público, estamos hablando de 1938-40, le consigue sacar a la escuela de Frankfurt $100,000 que hoy tienen un valor muy superior a 1,000,000. O sea, realmente Fromm se venga exitosamente y luego hace una carrera completamente propia y muy exitosa. Simplemente les recuerdo a ustedes títulos de Fromm como El arte de amar, El miedo a la libertad, La destructividad del ser humano, etcétera, etcétera. Y se va a México por muchos años, donde introduce en América Latina al psicoanálisis social. Una vez que el pobre Fromm está afuera, ¿qué es lo que tiene que hacer Adorno? Adorno nota que Marcuse es la persona más cercana a Horkheimer. Además, Marcuse es el que ha escrito la continuación de un ensayo que lo hemos visto en la sesión anterior, Teoría tradicional y teoría crítica. En la revista de ellos, que sigue saliendo en los Estados Unidos hasta 1941, Marcuse escribe la continuación siendo apoyado en ello por Horkheimer. Entonces, parecería que Marcuse, que es filósofo de profesión, ha sido nada menos que asistente de Martin Heidegger. Marcuse es en el fondo un heideggeriano marxista o un marxista heideggeriano, un existencialista radical. Lamentablemente en este curso no nos podemos dedicar sino marginalmente a la obra de Marcuse, pero como les decía, tiene algunos libros esenciales como El hombre unidimensional, Eros y civilización, Razón y revolución, que Marcuse publica en inglés en 1941, una de las obras básicas de la escuela, y por lo tanto está muy, muy cerca de ser la persona con la cual Horkheimer va a elaborar su gran lógica dialéctica. Pero Adorno intriga, e intriga muy exitosamente. En primer lugar, y esto hay que reconocer que Adorno realmente trabaja muy bien, consigue, estimado público, el apoyo de los otros miembros de la escuela. Les he mandado una pequeña lista. Simplemente les quiero indicar que la escuela tenía economistas como, por ejemplo, Friedrich Pollock, Henryk Grossman, que era un polaco, un gran especialista en planificación. Y luego tenía gente de la más variada especie, como Karl August Wittfogel, quien era el gran especialista en sinología, en el estudio de la China, y cuya obra La sociedad hidráulica es una de las grandes interpretaciones del tercer mundo, aplicando las teorías de la escuela de Frankfurt. Y así otros, por ejemplo, Franz Neumann, el politólogo, el gran experto en el nazismo, que escribe la obra Behemoth, que aparece en 1944, la gran descripción analítica de lo que es el régimen fascista. Y Neumann es el que hizo muy tempranamente la predicción: el nazismo no va a durar porque económicamente es débil. Una predicción muy interesante con números. Y así otros. Leo Löwenthal, el especialista en literatura, que tiene una labor. Él es el que hace toda la labor técnica para la publicación de la revista. La revista se publica primero en Alemania, luego en Suiza, luego en Francia y luego en Estados Unidos. Toda la labor de impresión, encuadernación, distribución, lo más difícil. Y conseguir y luego ver qué cosa se publica, que no, de cuál autor, todo eso cae en manos de Leo Löwenthal. Todos ellos, incluyendo también al gran jurista de la escuela, Otto Kirchheimer,
el amigo y sucesor del gran constitucionalista austriaco Hans Kelsen. Seguramente algunos de ustedes que ha estudiado Derecho ha oído hablar de Hans Kelsen. Todos ellos, estimado público, se agrupan al lado de Adorno, porque Adorno les explica que cada uno de ellos, claro, es medio un cuento chino, que el derecho es lo más importante, le dice a Kirchheimer. A Pollock le dice que la economía es lo esencial, etcétera, etcétera. A Löwenthal le dice la literatura es el alma de la vida, es obviamente lo más relevante para nuestros estudios. Entonces, todos ellos lo apoyan contra Marcuse. Marcuse es también, igual que Adorno, un tipo extremadamente arrogante que cree ser la culminación de la filosofía occidental. Muy hábilmente, con apoyo de todos los otros, Adorno consigue desbancar a Herbert Marcuse. Y entonces, estimado público, ¿qué pasa? En 1940-41, a Horkheimer, que es un tipo muy cómodo en el fondo, un gran organizador, pero un tipo que no le gustan las incomodidades, los trabajos, etc., él delega toda la labor administrativa en su íntimo amigo Friedrich Pollock. Nunca se pelea con Pollock, porque Pollock, hasta su muerte, es un espíritu subalterno. Pollock mismo comprende que su labor en la historia de la filosofía es solo ayudar y aligerar las labores de Horkheimer. Hasta el fin de la vida es el administrador, además de los fondos, de los fondos personales de Horkheimer. Entonces, con toda esa ayuda, lo convence a Horkheimer de que Marcuse es demasiado arrogante y que lo va a oscurecer, va a tapar la labor de Horkheimer. Y lo que él necesita es una especie de alumno, pero con talento. Y Adorno, él se pone como lo ideal. Y al final lo convence. En 1940-41, como les decía, Horkheimer, un tipo cómodo, no le gusta el clima de Nueva York, y se traslada a la costa del Pacífico. Se traslada a un lugar, Pacific Palisades, que está entre Hollywood y Los Ángeles. Por las dudas les voy a poner el nombre, aunque no tiene ninguna importancia para nosotros, para que vean ustedes cómo se hace también filosofía, porque aquí se escribe totalmente la dialéctica de la Ilustración. En ese lugar, un lugar de ricos, un lugar de grandes villas, o sea, de grandes residencias, Horkheimer adquiere una hermosa residencia con todo el dinero personal que él tiene. Y Adorno se traslada también ahí y, estimado público, ellos no trabajan, no generan dinero. Se dedican 10 años, entre 1940 y 1950, que es el año en que retornan a Alemania, se dedican ahí en la costa del Pacífico, en esas hermosas residencias, a pensar. ¿Qué les parece, estimado público? 10 años en grandes residencias sin que ninguno de los otros vaya a molestarlos, sin dar ni una sola clase, ni conferencias, ni nada, solamente pensando. Y ahí nacen dos obras de Horkheimer, una en colaboración con Adorno, la dialéctica de la Ilustración, y la crítica de la razón instrumental de Horkheimer. Y de Adorno, su parte, que es mayoritaria, la dialéctica de la Ilustración, y otras obras, una la hemos hablado ya, el Mínima Moralia, totalmente se produce allí, y también la personalidad autoritaria. Entonces, son 10 años entre 1940 y 50, muy productivos intelectualmente, entre otras cosas porque no tienen que trabajar en absolutamente nada para ganarse la vida. Horkheimer le paga con fondos de Weil, fondos de la familia Weil, le paga a Adorno su estadía, su casa, etcétera.
Y ambos viven bastante bien una vida de la alta burguesía, pensando y reflexionando, y ahí nace, como ya les he contado, la dialéctica de la Ilustración en un diálogo constante todas las mañanas. Las dedican a eso, las tardes se dedican a otras cosas. Además, ellos mismos no escriben, son las dos esposas que actúan de secretarias, ninguno de los dos tiene hijos. Las esposas son las que transcriben y seguramente mejoran estilísticamente la gran obra. Entonces, es la época dorada del instituto, estimado público. Ningún trabajo, ninguna obligación docente, no hay estudiantes, no hay nada, se dedican a pensar y de ahí salen realmente cosas interesantes. Además, Adorno se da cuenta definitivamente que él no tiene habilidades como compositor de música, porque años atrás él había vivido en Viena, había estado en contacto permanente con los creadores de la música dodecafónica y él mismo había tomado mucho tiempo clases de composición. Él quería ser un compositor de música, como fueron Haydn, Beethoven, Mozart, etc. No era un hombre de pocas ambiciones, pero se da cuenta y es el gran compositor austriaco al quien Adorno admira, Alban Berg, por las dudas les voy a poner el nombre, es muy simple, y el otro compositor que tampoco le hace mucho caso es Arnold Schoenberg. Ahí tienen los nombres. Estos dos grandes compositores, hoy olvidados, de la música dodecafónica, de la música atonal en la cual quiere componer Adorno, no le hacen caso y le dan a entender ambos, le dan a entender de que él no tiene talento para ser compositor. Entonces, sufriendo mucho, Adorno trata una segunda oportunidad de la música. Adorno tiene una voz extraordinariamente buena, sonora, muy clara. Yo he escuchado unas conferencias de él, realmente era una voz excepcionalmente fuerte, vigorosa y al mismo tiempo una voz encantadora. Él quiere ser cantante de ópera y le hacen muchas pruebas en Viena, que es uno de los centros todavía de la música clásica, y no da resultado. Entonces, él, en 1940, se da cuenta de que el Adorno no sirve ni para la investigación empírica en sociología, ni para actuaciones en el campo de la música. Y entonces, como tercera alternativa, se dedica profesionalmente a pensar la filosofía. Y allí, estimado público, es donde produce obras muy notables, la Mínima Moralia, sobre la ilustración, la dialéctica de la ilustración, etcétera, y donde finalmente lo tenemos a Adorno como él se nos muestra hoy en día. Y por ello pasamos a ver a este señor. Al mismo tiempo, estimado público, que él habla sobre filosofía, Adorno combina siempre algo con la música. La música popular norteamericana de esos años, y en parte hasta ahora, está influida por lo menos por una música de origen afroamericano llamada jazz. Les he puesto el nombre porque con muchos de ustedes, chicos modernos, ya no deben conocer eso. El jazz es una música que en esos años 30 y 40 es extraordinariamente popular en los Estados Unidos.
Adorno, estimado público, y lo vamos a ver en este momento, escribe sobre jazz, pero desde una perspectiva filosófica. Vamos a ver ahora mismo algunos de los ensayos de Adorno sobre el jazz, porque no corresponden a la estética a la cual le vamos a dedicar toda una sesión, y la vamos a ver con imágenes. Pero, estimado público, aquí lo interesante es otra cosa. Adorno, desde un punto de vista filosófico y sociológico, escribe varios ensayos sobre el jazz, ensayos que están entre las obras más importantes de Adorno. Y como esto es al mismo tiempo algo muy actual, es una crítica a lo que podemos llamar la música popular. Es algo que seguramente va a interesar a ustedes, porque es una crítica seguramente injusta, pero que tiene algunos elementos, yo diría, interesantes de crítica a la música popular. Y ahí vamos a ver también el comienzo de la estética adorniana, que según él es una estética revolucionaria, pero que atribuye un valor justamente emancipatorio, revolucionario, a lo clásico y no a los experimentos. Lo mismo pasa con el jazz. Por ello, empezaremos, estimado público, con el ensayo que se llama simplemente sobre jazz. En todas las compilaciones de las obras de Adorno está este ensayo porque es muy famoso. ¿Cómo critica Adorno al jazz y a la música popular? Es algo que se puede aplicar aquí a la música popular boliviana. Adorno dice que lo que le llama la atención, haciendo un estudio que yo mismo no me puedo dar cuenta, estimado público, no me doy cuenta, porque son cosas muy, muy técnicas. Tal vez algún especialista entre ustedes, porque son cosas muy, muy técnicas que tienen que ver con acordes, armonía, melodía, tonos, intervalos, etcétera. Son cosas muy técnicas que están completamente fuera de mis modestísimos conocimientos sobre el tema. Pero, ¿qué es lo que Adorno critica en el jazz? Sobre todo y ante todo, él dice: el jazz, como toda música popular, escuchen bien porque es muy curiosa esta teoría, tiene un origen en la música militar. Sí, estimado público, han escuchado bien. Adorno se atreve a decir que la música popular y el jazz son derivaciones de marchas militares cuyo fin es disciplinar a los oyentes. Y como es una música disciplinaria, la música popular y el jazz es una música antirrevolucionaria, contrarrevolucionaria. No es una música emancipatoria, sino es una música reaccionaria. Ustedes, para divertirse, pueden, por ejemplo, contar a sus enamoradas o enamorados esta curiosa teoría mientras escuchan música popular. Les pueden decir: esta música en el fondo es altamente reaccionaria, es una música contra los verdaderos intereses de los oyentes. Sí, contra los intereses emancipatorios, porque quieren liberarse de los oyentes, porque el jazz y la música popular, precisamente por la pobreza de tonos, por la pobreza de la melodía y de la armonía, es una música altamente repetitiva, monótona, disciplinaria y
disciplinante. Es una música que nunca va a ser revolucionaria. Lo revolucionario está en Haydn, Mozart, Beethoven y unos pocos compositores del gusto de Adorno. Nos dice, el jazz representa una forma, una manifestación, además de algo típico de la cultura capitalista. Es un bien de consumo. El jazz y la música popular, precisamente porque son bien vistas, porque son muy amadas y consumidas, se han convertido en una mercancía. La música popular y el jazz son mercancías culturales y por lo tanto no son obras de arte. No tienen nada que ver con el arte. Son simplemente productos de una industria. Él nos dice, el jazz en el fondo es un fenómeno reaccionario. Es como comprar un bien que no necesitamos. Adorno va a producir en la dialéctica de la ilustración esa brillante teoría sobre la industria de la cultura, que la vamos a ver en una sesión posterior. Y él nos dice, la industria de la cultura crea un montón de cosas superfluas, innecesarias, pero que sirven para crear la ilusión de que uno se divierte, de que uno tiene una satisfacción, en parte erótica. Todos son ilusiones, porque escuchar jazz es como comprar una mercancía normal de consumo barato, además, barato. Por lo tanto, es un fenómeno reaccionario. Sí, estimado público, la música popular sería un fenómeno anti-emancipatorio. Sería consumir meras mercancías de la industria, que la industria de la cultura muy hábilmente nos hace comprar, nos hace perder tiempo y dinero y nos obnubila la razón con ese consumo masivo. ¿Por qué? Porque el jazz, al ser una música con muy pocos acordes, con muy poca armonía diferente, muy diferente a Beethoven, entonces es una música repetitiva, o para usar una palabra típica de Adorno, es una música estereotípica, es decir, una música que reitera algo hasta que obnubila la conciencia libre, la conciencia racional de los oyentes. Es una música esquemática que irradia falsamente la impresión de juventud, de espontaneidad, de libertad. El jazz tiene, no sé si hay algún experto entre ustedes, o es famoso por sus improvisaciones. Los grandes artistas del jazz han improvisado cosas continuamente. Y esas improvisaciones, nos dice Adorno, no son improvisaciones, son cosas fríamente calculadas por los artistas. Son meras repeticiones con un poquito de novedad de lo que siempre ha sido esa música. Por lo tanto, el jazz y la música popular venden exitosamente la impresión de juventud, espontaneidad y libertad, cuando en realidad son meras mercancías cuya característica principal es la repetición y el enceguecimiento de la razón, la obnubilación de la mente. Entonces, ¿qué nos dice él? Los artistas del jazz dicen que improvisan y el público, ingenuo como siempre, cree que son
efectos de una libertad inmediata, de una espontaneidad juvenil. Es una distracción popular que impide, en el campo de la pedagogía, de la educación, de la propedéutica, nos dice Adorno, impide que emerja un espíritu crítico. Los que escuchan música popular y jazz es gente que no aprende a pensar críticamente. Obviamente, estimado público, estas opiniones de Adorno son altamente controvertidas, altamente controvertidas. A mí también me parece que son, además, altamente exageradas. Pero, en estos estudios de Adorno hay un despliegue, yo diría, impresionante, de conocimientos técnicos. Cuando él habla de intervalos, de cómo los acordes del jazz son completamente diferentes a los acordes de la música clásica y son justamente mucho más pobres, mucho más, repiten una sola cosa todo el tiempo. Algo de razón puede tener. Lo digo en condicional, podría tener algo de razón. Yo simplemente eso lo dejo al criterio de ustedes. Porque a veces hay que escuchar opiniones que no nos gustan. Sigo con el famoso ensayo, sobre todo el primero, que es el más radical, cuyo título es simplemente Sobre el jazz. Adorno dice, los sujetos que oyen y también los artistas que interpretan el jazz son, cito textualmente, pseudo individuos. Les pongo esta palabra favorita de Adorno, tal como Adorno lo escribió, que es muy divertido como escribe esto. Él mismo dijo que él se divertía enormemente al escribir estos ensayos porque sabía que muchísima gente, entre ellos Marcuse, iban a llevarle la contra. De todas maneras, ¿qué es un pseudo individuo? Es el integrante de una comunidad que es mantenido en forma manipulada, seducida, infantilizado, otra palabra favorita de Adorno, que me parece muy bien lograda, infantilizada por una música, por un ritmo elemental. Un ritmo que puede tener elementos altamente eróticos, por eso gusta, pero que en el fondo siempre repiten lo que él público quiere escuchar. Por lo tanto, no le enseñan nada al público en cuestión de música o de arte, sino que le convencen al público de que tiene siempre que escuchar lo que ya conoce. Él cree, estimado público, que esa es la función principal de la música popular, que es en el fondo una repetición constante, es decir, algo que se asemeja a la función de las iglesias, de las religiones, que es la liturgia. Aquí les pongo en la forma en que el propio Adorno usaba la palabra griega. Él era un hombre muy culto y siempre impresionaba al público con esos conocimientos. En griego, repetición y liturgia es lo mismo. Liturgeia es la palabra griega. Él dice, ¿por qué la religión y por qué los actos religiosos son o eran tan populares? Por lo menos hasta la época de Adorno. ¿Por qué tanta gente se deja obnubilar por la religión? En parte porque la religión repite constantemente unos pocos conocimientos considerados como verdaderos. Y no hay nada más querido, apreciado por la población, que repetir lo que ya sabe. A la población no le gusta lo estrictamente nuevo, lo crítico, lo diferente, lo distinto.
disculpen que use todos estos adjetivos que son en el fondo solamente modalidades de lo mismo, porque es lo que hace Adorno. Él dice a la población, y la mayoría siempre permanece, siempre, es una opinión obviamente elitaria, la población en su mayoría siempre permanece en un estado de infantilismo. Y él dice, es comprensible, porque uno es feliz siendo niño, con muy pocas cosas. Un pequeño juguetito, una repetición, un besito de los padres, y los niños están contentos. Les da seguridad. En cambio, la gran música clásica, según Adorno, nos provoca inseguridad y por lo tanto nos deberíamos esforzar en aprender otras cosas, en tener otra visión del mundo. Según Adorno, esto es también algo altamente controvertido, que uno después de escuchar lo favorito de Adorno, la sinfonía heroica de Beethoven o la pastoral o la coral, que uno después de escuchar esas larguísimas sinfonías, uno quiera ver cosas diferentes, que uno tenga una mirada diferente. Pero esa es la opinión de Adorno, que en ese campo de la musicología, estimado público, ha sido y es muy importante. Él dice precisamente las grandes obras, y esas grandes obras que parecen ser simplemente ensayos de música para acompañar a la vieja aristocracia, que esos ensayos nos obligan a pensar más, nos obligan a pensar sobre la vida cotidiana, superando los valores de la vida cotidiana, de la vida normal, corriente y habitual. Eso es para Adorno lo que produce la música clásica. Y para él la música popular, porque es monótona, repetitiva, es una música que gusta, que da seguridad, porque reitera lo que la población ya sabe o ya ha escuchado en un momento anterior. Y por lo tanto, el gusto de la mayoría de la gente, el gusto es que le confirmen lo que ya sabe. En cambio, a los revolucionarios como a él, lo que le gusta es que le presenten problemas. Entonces, él hace, justamente pensando, reflexionando a partir del jazz, él hace una enorme diferencia, estimado público, entre esa actividad humana que tiene un valor erótico, emotivo, agradable, asegurante, o sea, que da seguridad, asegurante, que es la repetición de lo ya conocido. Contrapuesto eso, según Adorno, a la actitud del verdadero filósofo, que es enfrentarse a lo nuevo, a lo desconocido, a lo que no está asegurado por los valores tradicionales de orientación. El jazz, como resumen, es una mercancía habitual de consumo masivo que reitera ritmos que siempre estaban presentes en la memoria larga de la población y que produce el conformismo político. También de acuerdo a lo que él ha hecho en esos 2 años que él ha pasado en el famoso proyecto de Princeton sobre radio, Adorno cree rescatar algo de esa ocupación empírica. En Princeton, bajo las órdenes del gran Paul Lazarsfeld. Y Adorno nos dice lo siguiente: la música es exactamente una mercancía, algo que uno compra para tener un pequeño placer. Ese pequeño placer es precisamente placentero porque nos recuerda algo agradable de antes. La música popular, al ser altamente monótona y repetitiva, tiene esa función de asegurarnos en nuestra identidad.
La identidad es algo que siempre está en peligro, siempre está en el accidente de ser vulnerada, toda identidad. Y nosotros, nos dice Adorno, siempre buscamos elementos que aseguren, que consoliden nuestra identidad, simplemente para no volvernos locos o para no tener problemas mentales. Y una de las formas preferidas, eso lo sabe él de su época empírica, es escuchar melodías. Él nos dice, ¿por qué a la gente le gusta escuchar melodías mientras hace otras actividades? Por ejemplo, mientras lava la vajilla o lava la ropa. ¿Por qué les gusta escuchar a las personas música? ¿O por qué les gusta escuchar música cuando tienen, por ejemplo, los chicos que aprender una materia difícil? ¿Por qué? Porque la música es la pared que nos separa de lo desagradable, de lo desconocido. Es la cama donde podemos descansar. Fíjense ustedes estas interesantes derivaciones de las observaciones musicológicas. La música, la pared que nos protege del exterior, brindándonos cosas, motivos musicales que ya conocemos y que al conocernos nos tranquilizan. Luego, la música como cama, como lecho, es decir, como lugar donde uno puede descansar de las fatigas laborales o simplemente de las fatigas de la vida cotidiana. Pero esa música no tiene que ser algo sorpresivo, sino tiene que ser algo repetitivo, reiterativo. Y eso es lo positivo para la gente del jazz, o sea, su carácter de liturgia en el sentido original del término. Con muchos datos que superan completamente mis conocimientos, estimado público, que son además simplemente inexistentes sobre detalles internos de cómo funciona la música, Adorno llega a la siguiente conclusión. El jazz técnicamente es o sería el desarrollo posterior de marchas militares africanas. O sea, un instrumento racional de disciplinamiento mediante melodías simples, compases repetitivos, melodías conocidas, armonías muy fáciles de recordar. Es exactamente, estimado público, como siempre ha sido la función de la liturgia religiosa. O sea, el jazz y la música popular como derivaciones, por un lado, de marchas militares disciplinarias y disciplinantes, y al mismo tiempo como mecanismos de obediencia, de disciplinamiento del oyente. Quisiera pasar, por cuestiones también de tiempo, a otro escrito de jazz, muy posterior, 20 años después, en la década de 1950, Adorno publica un escrito que se llama Modas atemporales. Modas atemporales, también como singular moda atemporal, sobre el jazz. Y ahí nos vuelve a decir con un despliegue enorme, enorme, de cuestiones muy técnicas y muy complicadas de seguir y muy difíciles también por eso de contrariarlas, de impugnarlas, porque son detalles técnicos muy, muy complejos que, como les digo repetidamente, superan mi modesto entendimiento. Él nos dice que el jazz, él usa una palabra que la voy a poner aquí, que aparece muy a menudo en la terminología de Adorno, esta palabra, estimado público, lo subcomplejo. Él nos dice el jazz y la música popular son subcomplejas.
es decir, es una recreación que acude a muy pocos acordes y melodías, pero que son conocidas y apreciadas positivamente. Y además la música popular es una recreación comercial manejada por grandes consorcios de los que venden discos. No tiene nada. Esos consorcios que venden discos, nos dice Adorno ya en los años 40, él ve eso en los Estados Unidos, no son gente que fomente la libertad de creación, la espontaneidad del artista, nada de eso. Él nos dice claramente, los consorcios actúan con estrategias de ventas. Una estrategia es lo más opuesto a la espontaneidad de los oyentes, a la labor creadora de los músicos. Entonces, el resultado final, nos dice, es una mercancía tranquilizante como una droga tranquilizante que luego se han convertido, como ustedes saben, en extremadamente populares en Estados Unidos. Porque además lo une al carácter arcaico y arcaizante al cual los seres humanos a veces queremos volver. Permítanme una brevísima explicación sobre esto. Adorno nos dice lo siguiente: la música popular, en su simplicidad, en su carácter subcomplejo, esa música popular es en el fondo arcaica. El ser humano, cuando está en algún problema o cansado o necesita, porque está triste, necesita un consuelo, vuelve a formas elementales de la niñez, de la infancia, donde quiere el consuelo, por ejemplo, algo irrepetible que brinda la madre. Esa tendencia es arcaizante, porque el niño quiere regresar a una situación extremadamente infantil. Entonces, estimado público, la música popular, con esa tendencia, con ese diseño arcaico, o sea, simple, y tendencia arcaizante, nos quiere hacer retornar a la infancia, que para la mayoría de la población, para la mayoría, es la verdadera patria, como dice Octavio Paz, porque es la época en que uno está protegido, donde uno no tiene que trabajar, donde uno no está sometido al principio de rendimiento, al principio de desempeño, que es el distintivo del mundo moderno. Entonces, la música popular, nos dice Adorno, da la impresión falsa, la impresión, pero poderosa, de que es realmente una distracción que tiene muchas facetas, pero él nos dice, no es así. La música popular no es multifacética, sino es lo contrario. Es una música que tiene muy pocas facetas, muy pocos lados, muy pocas aristas, muy pocas manifestaciones. Lo que tiene la música popular es la ilusión de que es una huida del mundo laboral, del mundo de la represión laboral, del mundo cotidiano donde la mayoría de la población está sometida a procesos que no son a las alienaciones modernas, donde uno mismo no crea esas condiciones laborales. En eso, con mucha razón, Adorno nos dice, en un 90%, salvo algunos campos donde el obrero o el empleado es creativo, en la inmensa mayoría de los casos, pensemos en el trabajo en las minas, en el trabajo agrario, en una fábrica de estajo, etc., la inmensa mayoría de ocupaciones laborales, nos dice Adorno, en 1953, que es
este escrito La moda atemporal sobre jazz, nos dice Adorno, la mayoría de la población hace todos los días cosas altamente repetitivas de las cuales quiere liberarse, pero como no sabe, no tiene el ímpetu filosófico que tenemos nosotros, a la gente que quiere liberarse del disciplinamiento de la esfera laboral recae ingenuamente en el disciplinamiento, pero eso sí conocido desde la infancia querido, que trae consigo la música popular. Por lo tanto, ese impulso liberador que uno siente a veces al escuchar música popular, nos dice, es el impulso de los hijos, de los niños pequeños que tienen algún problema y se refugian en algo altamente repetitivo, que es el abrazo y el beso y el cariño de la madre, porque eso es importantísimo, pero es altamente repetitivo. Entonces, estimado público, aquí tenemos realmente una teoría altamente controvertida, pero una teoría que tiene uno que otro elemento que debería ser considerado seriamente. Adorno termina este ensayo con unas frases muy radicales. Los consumidores del jazz conforman la comunidad de los hermanos creyentes, pero de los hermanos creyentes que son iguales entre sí, que se comportan de la misma manera y que adoran, cito, acríticamente las mismas tonalidades, las mismas melodías, los mismos acordes, etcétera, que son repetitivos y por ello disciplinantes. Esa comunidad de hermanos, de los creyentes, usa esa palabra, la comunidad de los hermanos creyentes musicales, es una comunidad de gente entusiasta, pero ingenua. No tiene formación crítica filosófica. Por lo tanto, no son libres. Justamente la libertad es uno de los bienes escasos en la música popular y en las diversiones de la mayoría de la gente. La comunidad de los hermanos entusiastas, creyentes musicales, es una comunidad de ingenuos que luego de escuchar la música se van a someter aún más fácilmente a los procesos disciplinarios del mundo laboral. Y aquí viene una frase muy interesante. Esa comunidad de los hermanos creyentes musicales es, según Adorno, lo opuesto al reino de la libertad que Marx explicitó en sus escritos anteriores a 1848, algo que ya les he contado a ustedes varias veces. En la ideología alemana y en otros escritos hay la famosísima frase que Adorno repite muy usualmente, intensamente. El verdadero ser humano emancipado es aquel que no está disciplinado, aquel que no repite comportamientos y aquel que no busca placeres repetitivos, es decir, litúrgicos. Siguiendo a Marx, nos dice Adorno, el ser humano realmente emancipado de las alienaciones de todo tipo, las antiguas y las modernas, es aquel, Marx lo ha dicho al pie de la letra, que es pescador en la mañana, cazador a mediodía, trabajador en la tarde y crítico literario en la noche, sin ser profesionalmente nunca ni cazador, ni pescador, ni trabajador, ni crítico literario. Es decir, que hace algo por afición, por gusto. Esa es la libertad. Claro, es una libertad
muy elitaria. Es la libertad que él tenía cuando, sin trabajar absolutamente nada, esos 10 años que lo pasó en la costa del Pacífico en compañía de Horkheimer, él podía hacer realmente lo que quería cada día sin ser profesionalmente ni filósofo, ni crítico, ni lector, ni nada. Es decir, él se toma a sí mismo, estimado público, como el paradigma del hombre emancipado. Él, que no tiene una profesión muy clara, la filosofía, por suerte, no es una profesión muy clara como ser trabajador en una cinta de esas de automóviles, esas cintas móviles que obligaban a la repetición del mismo gesto, de la misma movida de la mano durante años de años. En cambio, el Adorno es el modelo del hombre liberado, porque además escucha música clásica y trata de componer música clásica. Les he contado con resultados que me han parecido desastrosos. Termina diciendo: el jazz está completamente comercializado como la música popular. Es un artículo de consumo ordenado por arriba, lo más calculado y lo menos espontáneo que hay, porque son los grandes consorcios los que en el fondo fijan las diversiones populares. El jazz es la reproducción mecánica de un impulso regresivo, sí, estimado público. Eso dice al final. El jazz es la reproducción mecánica de un impulso regresivo, y ahí tiene la frase más dura de todas, estimado público. Es la simbólica de la castración. Lo que se castra son no tanto un órgano sexual, lo que se castra son las esperanzas de un mundo mejor, el deseo, el impulso de rebelarse, el impulso de ser otro. Eso es lo que se castra con la música popular. La música popular fomenta la integración en el grupo, en la masa. El grupo de los entusiastas es también lo que él ha investigado cuando estaba en ese proyecto de radio de Princeton. Él dice: lo que castiga el grupo de oyentes es a aquel que tiene una opinión ligeramente contraria sobre lo que se acaba de escuchar. El famoso, la comunidad de los hermanos creyentes musicales, esa comunidad que él ha estudiado, dice, es un grupo que discrimina al otro, al débil, al que no se integra completamente en los gustos mayoritarios del grupo o de la comunidad. Ese que no se integra, según Adorno, es percibido como el débil, el afeminado, el individualista innecesario, el que hace una crítica superflua, aquel que arruina la fiesta a los otros. Y si la persona crítica es la que arruina la fiesta a los otros, quiere decir que esa comunidad de los hermanos creyentes musicales es una comunidad profundamente conservadora, en el sentido de preservar fielmente valores de Oriente que vienen de antes y que dan seguridad anímica. Los entusiastas conservadores, nos dice Adorno, se integran fácilmente en la masa y por lo tanto son también fácilmente manipulados por el caudillo, por el jefe del grupo, por aquel que tiene poder y autoridad. Por lo tanto, la música popular nunca, según Adorno, va a ser un aporte a la necesaria revolución cultural que tiene que hacer el ser humano para no repetir siempre lo mismo. Nos dice Adorno, también una palabra muy dura, estimado público.
Los creyentes musicales, esos hermanos de la comunidad, son los integrados, los amansados, los pacificados, aquellos que se han eximido de toda individualidad, porque toda individualidad es un esfuerzo constante, algo que hay que producirlo continuamente. La individualidad es algo sacrificado, algo que hay que hacerlo permanentemente. Y la inmensa mayoría de la gente es un poco floja y por lo tanto un poco reacia a pensar en algo un poco diferente al resto. Bueno, aquí habríamos terminado, estimadas y estimados oyentes, con la descripción muy interesante, pero altamente controvertida, yo no la apoyo de ninguna manera, la opinión de Adorno sobre connotaciones que normalmente uno no piensa acerca del jazz y de la música popular. Connotaciones que le han valido naturalmente la crítica de ser un espíritu altamente elitario. Lo que yo quiero para terminar, estimado público, es solamente recordar a ustedes que Adorno no era un inofensivo filósofo, sino que les he detallado las intrigas contra Fromm y contra Marcuse, porque nos muestran también a un tipo insidioso, a un tipo obsesivo con su propio valor. Adorno siempre tuvo una opinión extraordinariamente buena de él, porque él creyó que su juventud, que su infancia, esa infancia extraordinariamente protegida y agradable que él tuvo en esa familia con dos madres y con un padre pacífico, él creyó que esa infancia realmente lo blindaba posteriormente contra toda maldad del mundo posterior. Y por eso se dice que Adorno, a pesar de ser insidioso y un poco malito, fue un hombre muy feliz hasta el fin de su vida. Estimado público, les voy a contar simplemente lo que vamos a hacer próximamente. Vamos a ver ya el comienzo de la obra escrita con Horkheimer, La dialéctica del iluminismo, porque realmente ya hemos preparado el terreno para comprender esta obra muy difícil. Está escrita en un idioma, las partes de Adorno, que son mayoritarias, en un idioma muy enredado, también para un muy buen conocedor del idioma alemán. Hay partes, estimado público, donde él usa, por ejemplo, modos de conjugación del alemán medieval, sí, es decir, sistemas de conjugación de verbos que se usaban en la Edad Media y que es muy difícil que un lector normal entienda. Por ejemplo, la gran obra de Adorno, solo, La dialéctica negativa, de 1966, empieza justamente con una frase cuya construcción es muy enredada y cuyo verbo principal está conjugado como en la Edad Media. Normalmente, estimado público, normalmente una edición para el público de esta obra está llena de notas al pie de la página de los editores posteriores que explican, por ejemplo, a un ignorante como yo del alemán medieval, qué es lo que ha querido decir Adorno. Y aquí viene un curioso nexo con la música clásica. Precisamente porque es difícil, es que esa literatura escrita difícilmente, complicadamente, es la que nos hace pensar más adecuadamente. Precisamente la dificultad nos fomenta el pensamiento crítico. Los dejo, estimado público, con esa curiosa observación de Adorno. Lo difícil es
filosóficamente lo realmente positivo y atractivo. Tal vez hay algún comentario antes de cerrar, alguna oposición, alguna cosa. Si no es así, como ya deben estar cansados y deseosos de almorzar, aquí, estimado público, cerraríamos la sesión. Yo me despido de ustedes y nos vemos, yo creo todavía por vía virtual, digital, nos vemos el próximo jueves. Que la pasen muy bien.